Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a esto que es Ser Humanos Podcast. Pues espero que después de estarnos escuchando a lo largo de estos episodios, estén todos igual de entusiastas y curiosos como lo estamos nosotras en compartir con ustedes valor y muchos temas interesantes, como es el caso del episodio de hoy. Yo como coach ontológico de vida y tú como mental coach de salud, Mónica Kerik, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, sí, es interesante esto que propones, porque es cierto, la verdad es que antes de que decidamos cómo vamos a hacer el podcast y qué temas, platicamos mucho de qué es recurrente, qué nos comparten nuestros clientes. Y nada más para darles un poco de contexto a nuestros escuchas, María y yo durante la semana vemos alrededor de 40, 50 clientes durante la semana. Y en ellos pues tenemos muchísimos como temas, diferentes objetivos que están cada uno trabajando. Entonces, bueno, cuando platicamos, bueno, ¿y qué sería muy bueno hablar? Bueno, obviamente el tema de la familia es algo que siempre sale en algún momento, no importa si están trabajando temas muy profesionales, bueno, siempre tiene que haber un elemento de, bueno, con quién vives, cuáles son tus relaciones, cómo estás y cómo eso te afecta el día a día. Entonces, hoy nos encontramos con el tema de familia en las relaciones. Así es, así es. Ya venimos de esta saga muy completa de varios episodios de relaciones y no se podía quedar fuera este, esta parte, ¿no? Del tema de relaciones de familia. Así que para contextualizar un poco todo, nos dimos a la tarea de verificar información, como estar muy atentas, darle al clavo a información que ha marcado a lo largo de la historia, generación tras generación, y que de alguna forma es bien interesante cómo el impacto de acontecimientos históricos van como delineando y nos van demostrando pues gustos, necesidades, pasiones, preferencias, tradiciones, mucho también como inquietudes o motivaciones. Así que bueno, vamos a compartirles con ustedes un poquito de lo que exploramos o simplemente a recordar porque algunos de ustedes deben tener ya muy presente esto. Y bueno, vamos a empezar, no nos vamos a ir tan atrás, vamos a empezar por la generación de nuestros papás, que es la conocida como generación silenciosa, que son todos aquellos nacidos entre 1926 y 1945, y lo que caracteriza a esta generación es justamente, pues bueno, un montón de acontecimientos bélicos que hacen que en el mundo haya mucha austeridad, y debido a esta austeridad, mis papás, digamos, estaban chiquitos cuando la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál es la mentalidad? Pues el sobrevivir. Lo que para ellos era como bien importante era la sobrevivencia, ¿no? En cambio, no es lo mismo con la generación de mis hermanos, algunos de mis hermanos ya mucho más mayores que yo, Claro. están en la generación de los boomers, lo que se conoce como los baby boomers, este grupo de personas nacidas entre 1946 y 1968. A ellos lo que les mueve mucho, pues es el estatus, ya saliendo de la generación silenciosa, es como que el contraste, están buscando siempre el éxito, la ambición, y bueno, para ellos, yo recuerdo que mis papás les decían, ¿no? Que tengas relaciones a mis hermanas, que tengas una relación, que el muchacho sea trabajador, como que ya le hiciste, ¿no? Porque en esa época, esta parte de mis papás saliendo de una austeridad y ellos y mis hermanos queriendo, buscando el estatus, esa parte del trabajo era como que lo más notorio, ¿no? Entonces, bueno, si quieres tú compartirnos las siguientes, Moni. Sí, claro, la siguiente es ya un poquito más cercano. Siento que ya llegamos a la generación bueno, nos faltó la nuestra, ¿no? Donde nosotros nacimos, que fue la generación X.
La Ah, generación X es del 69 al 80 y es un poco tener, éxito también y ser como un poco más visible, ¿no? Tener un poco más de visibilidad. Em, Fue una generación linda porque fue la anterior a toda la vida digital. Entonces, muchas veces he platicado con mis hijos que dicen: "Oye, ¿cómo era esa vida donde no todo el tiempo estabas conectado, no todo el mundo sabía qué hacías?". Y sí, esa es la que nos tocó a nosotros, éramos un poco más, arriesgados, no había tanto como la seguridad y el cinturón y el casco y las rodilleras y no, nosotros nos aventábamos y jugábamos muchísimo fuera en la calle y había menos problemas de seguridad, por lo menos donde nosotras 2 crecimos, que fue en México. Y de ahí nos vamos a los súper conocidísimos millennials. Los millennials son esos que les tocó el inicio del mundo digital y les abrió opciones y por consecuencia tienen un poco de frustración porque hay tanto que ver, tanto que hacer, tanta, la verdad, un poco empieza un poco la comparación y hay un poco de falta de dirección porque todo cambió muchísimo para los millennials. Muchos de mis sobrinos son millennials, entonces tengo como que los veo muy claramente, em, cercanos. Es curioso porque tengo sobrinos que son millennial y también tengo sus hijos, que porque soy tía abuela, que les quede muy claro que soy una orgullosa tía abuela de 5. wow. También conozco la última, pero ahorita se las cuento. Después de los millennials viene la generación Z. Esa, por ejemplo, en mi caso, son donde mis hijos nacieron, en esa generación del 1997 al 2012. Y bueno, es un tema de que ellos tienen muchísima información, entonces son súper irreverentes porque como ellos saben un montón, tienen acceso a todo, no todo lo creen, no todo, siempre cuestionan, siempre dicen, bueno, pero ¿de dónde salió eso? ¿Es cierto, no es cierto? ¿Quién dijo que pasó eso? O sea, siempre hay mucha reto en las cosas que pasan y que hay. Son progresistas y también hay mucha desinformación, ¿no? Porque pues hay tanto, pero también hay fuentes que no son reales, pero pues a veces parece que sí son. Entonces también hay un tema aquí de información, desinformación y un poco de desconfianza. Y también obviamente son súper dispersos, están acostumbradísimos a estar con tres cosas, o sea, viendo la televisión, platicando con alguien y teniendo el teléfono al lado. Entonces son falta de foco definitivo. Y luego todos aquellos que nacieron después del 2013, ahora se conocen como la generación alfa, que ahorita están súper chiquititos, pero la realidad es que su visión es súper global. Tienen acceso a todo, súper fácil. La parte digital está integradísima a su vida, toda la tecnología. Entonces, empiezo a notar cómo, de hecho, hasta entre la generación de mis hijos y la siguiente ya hay una diferencia enorme. Hasta a veces mis hijos así de, ay, ¿cómo es posible? Es un bebé, ya está utilizando el celular, ¿qué va a pasar? Y es tan curioso porque tú ya así ¿de qué hablas, no? O sea, tú también utilizaste el celular, pero ya empiezan a notar esa diferencia entre ellos, que crecieron la mitad de su vida sin tanto acceso digital, y aquellos que son, te digo, sus sobrinos, que son mis nietos, que tienen completo acceso todo el tiempo pues, a una parte digital en su vida. Entonces, bueno, con todo esto, pues la verdad se ha hecho muy complejo las relaciones de familia. No estamos hablando de generaciones y cómo todo es bien diferente, hay algunos otros temas que les quería platicar de todos estos cambios, porque, por ejemplo, ha cambiado la estructura, el balance de la vida y el trabajo, ha cambiado, hay más problemas de fertilidad, hay familias más chicas, hay más divorcio, hay más familias con papás solteros, hay segundos matrimonios que multiplican la complejidad, porque entonces es ahora mis hijos, tus hijos, todos juntos, separados. Entonces, es definitivamente un tema por excelencia de la familia, pero ahora tenemos aún más de dónde cortarle, ¿cierto, María? Sí, definitivamente es que esto que tú estás mencionando como complejidad Ujú, es innegable, la cantidad de retos a los que nos estamos enfrentando son enormes y al mismo tiempo este contraste de generaciones, esta mezcla de generaciones, inclusive pues ujú, dentro de una sola familia, como tú lo acabas de decir, ya tus ujú. propios hijos que están bien jovencitos, ¿no? Están como que sintiendo una marcada diferencia entre las nuevas generaciones. Ahora imagínate con nosotros.
Sin embargo, ese contraste que tenemos y que estamos pues experimentando con nuestra propia piel y todos nuestros escuchas seguramente se sentirán identificados, pues es al mismo tiempo una puerta, creo que tenemos delante de nosotros una puerta gigantesca. Estamos en un momento histórico como nunca antes, lleno de herramientas para poder Ujú, realmente, pues no diría yo combatir, pero sí de alguna forma procesar mucho mejor esta complejidad o desmenuzarla, saber llevar los retos hacia adelante. Nunca había sido, digamos, tan, nunca habíamos tenido tan a la mano tantas herramientas, tantas prácticas, ujú. tantas opciones de poder crecer y de poder mejorarnos y poder mejorar también pues nuestras relaciones y la armonía y la forma en la que podemos ser parte de estas familias a donde hay un poco de todo esto, ¿no? Entonces, esa es la parte como que, ese es el beneficio. Si te das cuenta, y para los que no escucharon nuestro sexto episodio, de, donde hablamos de la verticalidad y la horizontalidad, pues justamente venimos, yo hablo con mi papá y sigue mostrando muchos comentarios acerca de estas características de estar en una relación como mucho más vertical, donde el poder lo tenían, digamos, el jefe de familia, ¿no? Quien el supplier, el proveedor, ¿no? El que Ujú. trabajaba era él, mamá no trabajaba. Somos 5 hijos y ella nunca trabajó, entonces esa postura, el poder, el control, ahí escuchen ese episodio para que les quede bien claro este concepto que es tan interesante, pues se ha ido disolviendo. Ahora ya estamos viviendo relaciones en todos los ámbitos, no solamente con la familia, pero también de pareja y también en el trabajo, mucho más, relaciones mucho más horizontales, mucho más parejas, mucho más lo Ujú. que tú decías de la última generación, alfa, ¿no? Que ya ellos son bien inclusivos, ya es como que bienvenidos todos los tipos de preferencias sexuales, es mucho más abierto, son muy incluyentes, ¿no? Entonces es bien interesante el reto que tenemos de poder jugar nuestras cartas ahora con tantas diferencias, pero al mismo tiempo tantas herramientas. Sí, sí, y aparte, algo que creo que hemos comentado tú y yo, María, es que algo que sí no cambia y lo que sí ayuda mucho para entendernos es el tema de los valores. Porque Oh, finalmente, al tener claridad con qué es lo que le importa a esa persona, con qué es lo que ellos están valorando, qué es lo que encuentran que tiene significado en su vida, y entender un poco, podemos conectar y alinearnos, o a veces lo que nos hace, completamente cortocircuito, perdón, es cuando los valores están completamente diferentes. Y entonces hay que platicar ese tema de, bueno, ¿qué es lo que es importante para ti? ¿Qué es importante para mí? Y eso entre generaciones, pero también a los lados, ¿no? Hasta con nuestros hermanos, muchas veces yo me doy cuenta que, sí tengo diferencia con mis hermanos, ellos son otra generación, tienen 10, 12 años más que yo soy la menor. Y entonces, muchas veces me doy cuenta que ellos no son tan abiertos, tan curiosos, y tenemos de repente encuentros, y tuvimos encuentros bien diferentes, porque ellos eran muy tradicionales y yo, 2 años después, diferente generación, yo no era tan tradicional. Entonces, el entender, bueno, ellos de dónde están viniendo, yo de dónde estoy viniendo, cuáles son nuestros valores y poder comunicarnos. Primero entender, ¿no? Y creo que esto es algo que les queremos platicar un poco de qué es algo que podemos hacer, y darles unos ejemplos, ¿no? Pero uno, yo creo que es tener un poco de claridad en los valores. ¿Qué es lo que yo encuentro significativo en mi vida? ¿Qué es importante? ¿Qué es mi cosas que están así como le llaman en inglés core values? Están como muy adentro, ¿no? Los tenemos en el corazón.
Yo sé, por ejemplo, en mi caso, haciendo así como que mucha reflexión, que yo me gusta la curiosidad, lo que te platicaba, la aventura se me hace importantísima y las conexiones, ¿no? Como que esos tres son cosas que a mí me mueven muchísimo. Y entendiendo eso, de repente veo por qué me haces cortocircuito algo de alguna relación que tengo. No sé si tú tienes opinión de los valores, María. ¿Tú qué piensas de Sí, ese tema? es la clave, es justamente aquí está parte del secreto, creo que es la clave del cómo poder mantener estas relaciones de familia con balance, con equilibrio y como muy nutridas. Reconocer lo relevante para ti. Tú que mencionabas ahora parte de tus valores, uno de mis valores es el altruismo. Entonces, Mm. por eso empaté también con esta profesión del coaching. Pero cuánto es importante conocer no solamente mi valor, sino ver de qué forma a ti como papá, a ti como mamá, a ti como hermano mayor o como yo igual soy la más chica de mi familia y lo mismo veo, noto justamente que no compartimos muchas veces, por eso quisimos darles este antecedente, ¿no? No es lo mismo, yo recuerdo cuando me vine a vivir acá, que mi hermana, a Italia, mi hermano me decía, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué estás buscando por allá? Cómprate una casa aquí, cómprate un departamento, me decía, cómprate, cambia tu coche y cómprate un departamento, ¿viste? Ahí está súper claro. Y en cambio para mí, realmente en ese momento, hace 15 años, no era importante ni comprarme un coche de último modelo, ya me lo había comprado en el 2000, y ni comprarme un departamento. Yo le dije, no, yo quiero encontrarme a mí misma, ¿no? Entonces me voy a Florencia a vivir, quiero tener más calidad de vida que siento que no estoy teniendo acá, porque mis valores eran distintos. Lo que es importante, lo que era importante para mí en ese momento era muy distinto y él no era mi papá, era mi hermano mayor. Entonces, es un poquito, ¿no? Lo que aquí sale, resalta mucho, sale mucho a la luz. Sí, sí, y ¿sabes qué? Que estoy pensando que vamos a hacer un episodio de cómo poder definir y encontrar nuestros valores. Eso lo acabo de pensar ahorita que estabas mencionando, porque es una de las cosas que más hacemos como coaches. Entonces, los invitamos a seguirnos porque se me hace que pronto, pronto, María, porque es un tema bien interesante, porque finalmente, se vuelve un compás para saber, bueno, okey, ¿para dónde voy? ¿Qué decisiones me van a llenar? Y claramente en tu caso, como decías, cuando tú decías: "No, es que estos valores que para mi hermano, para mi familia son súper, importantes y parte de su compás, no es parte de mi compás". Y entonces, si te hubieras quedado por ese tipo de valores que a ellos los mueven, que por cierto, o sea, cada quien tiene valores diferentes y la combinación que tenemos es bien diferente. A solo como podemos quizás combinar algunos o alinearnos en algunos, pero nunca somos iguales en valores a otra persona. Es como, yo siempre digo que es como el dedo, ¿no? El sello del dedo, ¿cómo se dice? El Ah, dígito. la huella dactilar. Gracias, la huella dactilar, ya ni me acuerdo cómo se decía. Pero bueno, y yo les quería platicar otro caso. Por ejemplo, uno de mis clientes, su tema fue exactamente este tema de los valores a comparación con sus papás. Él es musulmán, pero vive en California y creció en California. Entonces, creo que él llegó como en secundaria, preparatoria, college, todo eso ya lo vivió en Estados Unidos. Sus papás son de Irán. Entonces, cuando llegaron acá, bueno, obviamente la familia completamente conservadora, él poco a poco empezó a abrirse al mundo en la escuela y ahora ya está en sus treintas, ya sus valores no son parecidos a Compaginan. los de sus papás, sí, ya no. Entonces, pero él todo el tiempo no les platica realmente las cosas que él quiere hacer, o las cosas que le gustan, o las cosas que hizo, o porque no sabe que les va a chocar a los papás. No va a ser muy diferente, porque, por ejemplo, entre cosas así muy sencillas, come puerco, que es una de las leyes muy claras de los musulmanes. Entonces, no debe de comer puerco, pero él come puerco.
Entonces hay muchas cosas que no les puede platicar, ¿no? Y su tema es cómo abrir ese tema con sus papás, cómo tener esta conversación, porque él se sentía completamente no auténtico, no habla mucho, pero quisiera tener la relación fuerte, importante con los papás que toda la vida ha tenido. Entonces, y curiosamente él tiene 2 hermanos, y los 2 hermanos también, entre ellos se platican esto. Oye, sí, estoy saliendo con una chava, pero bueno, no es musulmana, imagínate, nuestros papás, bueno, no, y bueno, fuimos a este restaurante y estuvo increíble. O sea, eso lo puede tener, esa conversación la puede tener con los hermanos y todos platican, bueno, nos gustaría poder compartir toda esta parte de nuestra vida con nuestros papás, porque aunque nuestros valores no son iguales, igual se aman, ¿no? Igual quieren ese apoyo, igual quieren tener esa conversación. Entonces, ahí es donde también hablamos un poco de cómo tener esa conversación entendiendo la diferencia, respetando la diferencia de valores y llegar como a un acuerdo común. ¿Cómo ves, Me María? ¿Qué encanta, pensamientos tienes? me encanta, sí. Yo creo que este tema da para mucho, este tema de los valores en coaching, como tú bien dijiste, siempre hay que, siempre decimos en coaching que no es la meta, no es el sueño en sí, sino lo que a ti te mueve, lo que hay detrás. Esto es un poquito para empezar ya a darles más carnita, ¿no? De este tema. Y aquí entra perfectamente en lo que son las relaciones de familia. Y sí, también en mis procesos yo veo, ¿sabes qué? Que muchas veces es nuevamente el cómo te puedes agarrar de estas diferencias generacionales y de estas diferencias en consecuencia de valores, lo que para ti es importante, no necesariamente como miembro de familia, no va a ser importante para mí, pero cómo me puedo agarrar, yo lo veo mucho en mis coaches, que deciden realmente crecer y hacer de esas diferencias algo mayor. Entonces, lo vimos justamente, bueno, lo vemos continuamente en muchos de nuestros procesos, el cómo las personas cuando tienen retos pueden decir, y estoy pensando ahora en mis queridas mises que, de belleza, que llegan a quererse comer el mundo, movidas justamente porque a lo mejor en casa no tuvieron realmente una compatibilidad de valores y dicen, ¿sabes qué? Tengo que salir de casa a temprana edad, empiezo a trabajar, me empiezo a valer por mí misma. Algunas de ellas han trabajado primero como edecanes y de ahí dicen, pues creo que esto me está funcionando, me está gustando y de ahí pasan a las pasarelas, a ser modelos y de las modelos alguien por ahí las nota y de ahí crecen y van a concursos de belleza ya internacionales, ya mundiales, y han estado ganando ahí coronas y de ahí pasan al mundo de la televisión o al mundo de yo qué sé, ¿no? De la fotografía, de tantas cosas, porque justamente hicieron de los antivalores o de lo que no lograron tener en casa como ellas hubieran querido, de ahí un motor para respetar sus valores y al final, digamos que hacer valer sus sueños, no obstante las diferencias en casa. Sí, súper interesante lo que mencionas, porque no solo es el tema de los valores es interesante, porque no podemos cambiar los valores de la otra persona. Entonces, en este caso que tú mencionas, llega un momento en el que entonces hay como esa separación o es, okey, esto es lo que yo voy a hacer, porque esto es lo que es correcto y alineado conmigo. Y muchas veces es mejor o lleva a mejores lugares que de donde venías, y a veces lleva a peores lugares que de donde venías, ¿no? Entonces, ahorita estoy pensando, está muy fresco el tema de las olimpiadas, y hay tantas historias de cómo venía, de una familia, desintegrada. Por ejemplo, hasta la mamá de Simone Biles, no sé si sabes quién es, pero Sí, sí. completamente. Sí, Cultura completamente, ¿no? Ya popular, es un tema mundial, pero ella venía de una mamá, drogadicta, y entonces el abuelo fue el que la adoptó. Y entonces, o sea, la diferencia entre esa mamá y los valores de esa mamá y esta chica y sus valores son diametralmente opuestos. Pero cómo de ahí te puedes agarrar también como para salir adelante, ¿no? Darte cuenta, no, eso no es lo que quiero en mi vida,
¿qué es lo que quiero en mi vida? Me voy para allá, ¿no? Entonces, sí, esto está muy interesante para platicarlos. Entonces, saber entender las diferencias es punto número uno, creo yo, como para saber, ok, por eso es por lo que no estamos compatibles aquí. Y está bien, no se trata de cambiar, no se trata de pelearse para que tú tengas los mismos valores que yo o que yo tenga los mismos valores que tú, sino es entender esa diferencia y después poderla conversar, hablar, entender y darnos como que ese espacio, ¿no? Si es posible, como yo te platicaba de mi chico musulmán, tener esa conversación con los papás. Y bueno, de verdad te cuento que varias sesiones preparamos esa conversación hasta que por fin la tuvo. Y no fue una conversación fácil, por supuesto, pero él ya estaba muy tranquilo para poder tener esa conversación, para poder abrir ese tema. Y obviamente es un proceso, no es un proceso de entendimiento mutuo, es un proceso que va a tomar más tiempo, pero el simple hecho de entender y poderlo como planear y poder tener esa conversación y entender a la otra persona también, es básica para poder construir y nutrir las relaciones tan importantes que son nuestras relaciones de familia. Entonces, por ahí les dejamos eso. Yo les quería recomendar como a manera de recurso un, un sitio que se llama Action for Happiness y se los vamos a poner abajo en las notas. Y hay una parte que habla de cómo entender nuestras diferencias. Eso lo vamos a hablar también en el próximo capítulo. También vamos a hablar una manera de poder tener esas conversaciones difíciles. Entonces, no se lo pierdan. María, tú platícanos, creo que tenías alguien en mente como para compartirnos. Sí, bueno, más que alguien en mente, una Ujú. herramienta que creo que les puede servir es muy fácil, es lo que se conoce como el PRM, ver delante de los retos, de las diferencias o de, digamos, que están frente a querer mejorar su relación de familia, ¿cómo lo puedo hacer? Escríbanse este acróstico que es PRM, posibilidades, siempre ver las nuevas posibilidades que no he experimentado todavía. ¿Qué posibilidades Ujú. tengo frente a esto? Y aquí puede entrar en el PRM, obviamente, ya lo mencionaste tú, lo incluyo yo, la comunicación. Ujú. ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación? Si mi comunicación realmente es una comunicación abierta, es una comunicación directa, es una comunicación en donde el lenguaje me está abriendo posibilidades nuevas, no exploradas. Entonces, las posibilidades son fundamentales considerarse como nuevas posibilidades. Después, la R serían qué recursos, de qué recursos me estoy valiendo, qué recursos tengo frente a esto. Y dentro de los recursos, pues también entra el tema de los límites, que es también otro temazo, ¿no? El tema de los límites que puede entrar también en el tema de valores. ¿Cómo saber qué son los límites? Los hemos escuchado por muchos lados, últimamente está como muy de moda poner límites, pero muchas veces hay confusión, entonces lo podemos también integrar, lo podemos ir dejando esto para el tema de valores, pero bueno, ¿qué recursos tengo? Y al último, la M, ¿qué significa merecimiento? ¿Cuánto me siento merecedor, merecedora Ujú. de aquello, ¿no? Que estoy haciendo valer, de eso que es un valor para mí o una necesidad? ¿Cuánto me siento merecedor? Porque luego no lo sé pedir, no lo sé comunicar, porque ni siquiera en el fondo de mi corazón no me siento merecedor por algún motivo. Entonces, todo esto, pues sí, se trabaja mucho en nuestros procesos uno a uno, pero bueno, aquí se los queremos también compartir para que cada quien tome lo que le sirva y lo que le quede más en este momento para su vida. Esto Sí, es lo para que yo reflexionar. Son temas para reflexionar, ¿no? pienso. Muy Ujú. bien, pues seguimos con nuestra saga. La siguiente va a ser relaciones en el trabajo y Ujú. va muy de la mano con todo lo que hemos platicado y así es como cerramos nuestra saga de relaciones. Los esperamos aquí. ¿Dónde nos pueden encontrar, María? Tú sabes muy bien. Nos pueden encontrar, los invitamos a que nos sigan si nos están escuchando en Apple Podcast o bien, si no, en Spotify, Ser Mm. Humanos Podcast. Los invitamos a que compartan este y todos los episodios. Ahí está muy fácil
de compartir el link a través de cualquier, de WhatsApp o directamente en Spotify y demás. Y que también nos sigan, ¿por qué no?, en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, estamos en TikTok. Así que, bueno, ahí los invitamos a que nos compartan. Nunca sabemos a quién le pueda servir esto, amigos, pareja, conocidos, a la gente que queremos, le puede caer muy bien escucharnos y pues dennos por ahí un like. Así que los esperamos. Esto es Ser Humanos Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos a todos. Bye, gracias. Bye bye.